realmente Venezuela está sufriendo esta situación con distintas réplicas que llegaron, bueno, con el terremoto de 7,5 y 7,2 en menos de 30 segundos. Bueno, una situación que realmente es terrible y que, bueno, que está sacudiendo a Venezuela, ¿no? Con Sí, casi 2.300 fallecidos y cerca de 60.000 desaparecidos, ¿no? así es, y están trabajando contra reloj, la verdad que de diferentes países con ayudas, que han enviado ayudas para los hermanos venezolanos, realmente un colapso en toda la infraestructura y es inevitable la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Qué pasaría en Salta, Sí. que estamos en una zona con mucha actividad sísmica? En Salta está en un nivel 3 y es realmente preocupante Sí, la realmente situación. Y en una Venezuela, sobre situación... todo, muy angustiante y Sí. devastador cómo quedó. Sí, una situación realmente angustiante, como decís, es imposible no preguntarse si podría suceder algo similar en la provincia. Está claro que también la realidad es esta, ¿no? De un país que quizás durante mucho tiempo estuvo, bueno, castigado, ¿no? Por cuestiones políticas, sociales, y que, bueno, realmente este terremoto terminó sacudiendo esta situación que, bueno, dejó en evidencia que quizás el país no estaba realmente preparado para esto. Pero bueno, como decimos, ¿no? Es inevitable hacerse la pregunta si algo así podría suceder en Salta, si estamos realmente preparados. Y hoy tenemos el placer de saludar a Ricardo Alonso. Él es geólogo y nos va a ayudar a entender un poco cuál es la situación de nuestra provincia. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Luciana, Ricardo? Álvaro, ¿Todo un bien? gusto de estar en el Lo trajo programa. el frío. Sí, ¿Cómo te exacto. trata el frío? Está frío, ¿eh? Está fresco. Sí, está Sí. frío. Nos despertamos con noticias que, por ejemplo, en Mar del Plata estaba nevando, cosas inusuales pasan en estos tiempos. No quiero ni pensar lo que debe ser la puna, ¿no? Están todos los chicos trabajando en este momento. Sí. Sí, de menos 12 grados. Sí. Corría mucho viento Viento ayer, creo. blanco, Sí, nieve. está Tremendo. realmente complicado. Pero bueno, veíamos imágenes de Venezuela. Se ve como un pueblo que no, muy golpeado en estos últimos años. Y también es inevitable nosotros preguntarnos, porque la historia también nos lleva a eso, que Salta es zona sísmica. ¿Estamos preparados? ¿Cómo lo ves en cuanto, de forma geológica, más para el lado de los estudiosos, digamos? Hablando justamente de geología, hay que recordar que la Argentina, Salta, tiene la primera ciudad destruida por un sismo Sí. en la Argentina, que fue Esteco. Sí. Que fue destruida un 13 de septiembre de 1692. De ahí nace todo el tema del Señor de la Virgen del Milagro, porque 13, 14, 15, Sí. ¿no? Es el primer sismo destructivo que elimina una ciudad que nosotros, por supuesto, le hemos excavado, hemos hecho estudios, hemos publicado libros sobre cómo quedó esa ciudad después de ese terremoto. Pero bueno, la historia sísmica de nuestra región es muy larga. Hay sismos que no se conocen, que los conocemos nosotros porque los hemos estudiado en los viajeros, por ejemplo, el sismo de 1826, el de 1844, no figuran en los registros y sin embargo han sido muy destructivos. Sí figura el sismo de 1930 que destruyó completamente el pueblo de La Poma, acá en el Valle Calchaquí, Sí. a la misma altura donde estamos nosotros en este momento, Claro. a la misma latitud hacia el oeste, está el pueblo de La Poma. Y ese pueblo hubo que moverlo 1 kilómetro hacia el sur, porque el viejo pueblo quedó completamente destruido, con 28 muertos, 200 heridos. Fue uno de los sismos más luctuosos que tuvo la provincia. Y de ahí, ¿no es cierto?, ya tenemos toda la seguidilla de sismos que hubo hasta ahora, entre ellos ese sismo del año 1948, que fue muy destructivo acá en Salta, y finalmente el último que todos lo vivimos, que fue el 27 de febrero del 2010, Sí. que ese fue el sismo que fue un sábado al mediodía, que todo el mundo se acuerda porque se movió todo. Que uno ve las imágenes, en este caso de Venezuela, y siempre uno cree que es escéptico en estas situaciones, que no nos va a pasar, pero bien lo decías vos, tenemos antecedentes, hay una historia, hay un registro, y en este caso de Venezuela fue de 7,2. Acá en Salta sabemos que estamos en un nivel bastante alto, pero ¿qué ocurre en ese sismo, en ese movimiento? ¿Cómo tenemos que estar preparados?
Ese es el punto más importante, o sea, no hay manera de predecir un terremoto. Lo de Venezuela es muy raro porque se dio un doble sismo, digamos, como fue un tema de causalidad, casualidad, ¿no? Nosotros tuvimos, ese sismo que tuvimos en Salta, ese 27 de febrero, había ocurrido uno muchísimo más fuerte, de 8.8 en Chile, ese mismo día, a la madrugada. Sí, que pasó que se dieron simultáneamente 6 terremotos a lo largo del mundo, ¿no? En Japón también pasó algo. Sí, pero eso es completamente, todos los años ocurren. Claro, es usual, digamos. 1 millón de sismos hay por año, 1 millón. De los cuales solamente los grandes sismos, los que pasan de una determinada escala, son los que, y si ocurren en regiones remotas donde no hay ninguna construcción, tampoco pasa nada, porque esto es lo que hay que entender. Los sismos jamás han matado a una persona. Un terremoto nunca mata a una persona. Lo que mata son las estructuras que colapsan arriba de las personas. Claro, Por eso la importancia que tienen las normas sismo resistentes, aplicar esa norma, que son parte del INPRES, el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, que nace justamente con el sismo de 1944 en San Juan, que destruyó completamente la ciudad de San Juan. Y sabemos que, bueno, Salta es una zona de riesgo sísmico en el país, una de las mayores. En cuanto a geología, en cuanto a estructura geológica, ¿por qué Salta es una de las zonas con mayor riesgo en el país? Todo lo que es el borde cordillerano, ¿no es cierto?, tiene actividad tectónica, o sea, la placa oceánica del Pacífico se está hundiendo debajo de la placa americana, lo hace a razón de 8 centímetros por año, eso genera tensión y esa tensión cada tanto se libera. En Venezuela las placas se mueven 2 centímetros por año, ni siquiera eso, o sea, mucho más. Pero cuando pasan largos silencios sísmicos, hay una acumulación de energía que se puede romper de golpe. Por eso aquí lo preocupante no es que haya sismo, cuando son suaves, leves, al contrario, bienvenido. El problema es cuando viene un sismo fuerte, ¿no es cierto? Porque se libera toda la energía de golpe. Claro, vemos, si entramos a la página del INPRES, vemos que todo el tiempo hay movimientos. Exactamente, exactamente. Acá en Salta, en La Puna se registran todos los días sismos, pero claro, ocurren a 200 kilómetros de profundidad y no afectan para nada. Y son de baja energía. Los sismos de más alta energía se registran hacia la zona de Joaquín de González. Hubo uno hace unos años en el Galpón también, que fue devastador. El 17 de octubre de 2015 hubo uno en el Galpón, que rompió la iglesia, bueno, todo eso. Que ese sismo es muy importante porque ocurrió prácticamente en la misma falla que destruyó Eteco. Claro, en la zona sur de la provincia. Exacto. ¿Y qué pasa para entender un poco, lo decías hace rato, Ricardo, que es algo inusual lo que sucedió en Venezuela con las réplicas? Porque ello le sucedió en un momento, después otra réplica y después a unos días otro sismo un poco menor, pero... Un poco menor, pero también en cuanto a los niveles altos, porque fue de 7, bajó a 5, pero se sintió, digamos. Cuando un terremoto tiene esa energía, esa liberación de energía, que se lo mide en escala Richter y pasa de 7, tenés 3 meses que va a estar generándose réplica. Hasta 200, 300, 400 réplicas se van a dar. Lo que pasa es que, claro, cada vez va siendo más suave, más suave, más suave, más suave, hasta que se termina. Pero nosotros también, cuando fue nuestro sismo aquí, el último, también hubo réplicas que se dieron unos días después. Primero el sismo principal se dio acá en la falla occidental del Valle del Lerma, y después hubo réplicas del lado oriental, ahí cerca del peaje de Aunor. O sea, y luego toda esa energía que se había canalizado hacia la quebrada del Toro generó, ¿no es cierto?, que tuviéramos derrumbe a lo largo de la quebrada, que se partiera en 2 la iglesia de San José en el Alizal, y, ¿no es cierto?, unos días después, ¿se acuerdan de ese camionero que fue arrastrado por el material suelto de la montaña, y que todavía el hombre está ahí, que no se lo pudo sacar? Y en cuanto a prevención, preparación, ¿en qué situación estamos, ¿no? Respecto a esto, por ejemplo, las normas edilicias, los edificios que no tienen que superar cierta altura. Se construyeron muchos edificios, muchas construcciones de quizás 2010, que fue el último terremoto fuerte que recordamos acá en Salta. ¿Qué pasa respecto a esa situación? En cuanto a prevención, ¿cómo estamos? Bueno, ese es el punto principal. Ya sabemos que los sismos no se pueden predecir cuándo van a ocurrir,
podemos predecir dónde van a ocurrir. Nosotros tenemos muchos estudios que se han hecho para saber cuáles son las fallas que se llaman sismogénicas, o sea que son generadoras de sismos. Lo que no sabemos, ¿no es cierto?, es cuándo van a ocurrir. Entonces, ante la imposibilidad de predecir, está la necesidad de prevenir. Exacto. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención. Y en eso, obviamente, trabaja muy bien el IMPRES. El IMPRES da las normas para las construcciones. Acá en Salta el COPAIPA aplica muy bien todo lo que son aplicación de normas sismo resistentes. Recordemos que no hay nada antisísmico, sino sismo resistente. Y en eso, bueno, se está trabajando y mucho. Todos los edificios modernos, nuevos, ya vienen con normas sismo resistentes. Obviamente que Salta tiene estructuras viejas, coloniales, y cosas que se han construido antes de que existan este tipo de normativa. ¿Y qué pasa con eso? Eso sí, o sea, eso corre otro riesgo diferente. Como siempre, ¿no es cierto? Claro. Hay cosas que corren más riesgo y cosas que corren menos riesgo. Y en cuanto, Ricardo, yo te consulto, decíamos lo de la prevención, por ahí en lo que uno sabe de cómo actuar a la hora de que ocurran estos movimientos. Exactamente, por eso digo que hay muchos manuales, que yo siempre les digo a los profesores, a los maestros, pueden bajar del IMPRES para ver cómo actuar en caso de sismo, para enseñarles sobre todo a los chicos. Vuelvo a repetir, si uno está en un espacio libre, abierto, y no hay ningún edificio que pueda colapsar cerca, uno está totalmente protegido porque el sismo no va a hacer absolutamente nada. Por más fuerte que sea, las personas no le pasa nada, ¿no? Podrá venir una onda, la segunda, y uno puede estar ahí subiendo y bajando, pero nada más que eso, ¿no? En cambio, lo que sí es peligroso es cuando uno está cerca de una estructura que se viene abajo. Claro, y bueno, lo que pasó en Venezuela es justamente, quizás no, bueno, en cuanto a prevención, no fallaron Casi todas las todo el construcciones tiempo, no son sismorresistentes. porque cerca hace 30 años pasó algo en Venezuela en el 97, ¿no? Y ha pasado desde Claro. el principio del siglo, ha habido Sí. varios eventos, pero bueno, no se Claro. atendió la parte esa de prevención. O sea, lo de Venezuela realmente es, y en cuanto a la escala, en Salta, ¿cuánto fue en las mediciones, digamos, el del último sismo? 6.1. ¿Y eso en qué año fue? Eso es mucho, Por digamos. eso digo, en 2010, ese fue el último con 6.1. Yo lo recuerdo, ese sismo, vivía en un monoambiente porque me había venido a estudiar aquí a Salta y sentía, la verdad que se me movía la cama para todos lados y realmente, o sea, no pasó a mayores, Claro. pero se había sentido muchísimo, los salteños lo sentimos. Y por ahí creemos que estas cosas no van a suceder y por eso la importancia de remarcar, de estar preparados, las autoridades aplicar los simulacros que son muy importantes también en las diferentes instituciones. Totalmente. Eso, ¿cómo lo ves que se está trabajando en este tiempo? Bueno, hay instituciones que lo toman más en serio que otras. Por ejemplo, el Poder Judicial siempre hace sus ¿cómo se dice? Simulacros. Sus simulacros. De sismo. Bueno, hay algunos colegios también lo hacen. Sí, yo recuerdo que en 2010 iba al colegio todavía y recuerdo que se hacía mucho, se hacía uno por mes durante mucho tiempo y después como que fue mermando. Porque pasa siempre lo mismo. Claro. Incluso esto de Venezuela nos afecta por la cercanía, Claro. por la cantidad de venezolanos que viven en nuestra tierra, por la solidaridad de hermanos con este país. Por eso nos afecta. Cuando ocurren estos grandes terremotos en Asia, en Japón, digamos, es como que es algo lejano. Sí. Pero acá nosotros tenemos una zona, en realidad tenemos la zona sísmica más importante del planeta, que es Chile. Sí. En Chile donde se libera la mayor cantidad de energía planetaria, ¿no? El sismo de Valparaíso en 1960 fue de 9.4. O sea, Japón, por ejemplo, está preparado hasta 9. Claro. Por eso cuando vino el sismo del 2011 de Fukushima, la central colapsó, la central atómica, porque no estaba preparada para llegar a 9.1. Claro. Lo que pasa es que en esto de los sismos es logarítmica la escala. Claro. O sea, la escala tiene 0 y para arriba no hay ¿no? Y cada punto es logarítmico, o sea, no es lo mismo 9 que 9.1. Porque es 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, millón, 10 millones y millones.
O sea, entre cada punto hay millones de bombas atómicas de diferencia. Claro. Y decía Sí. Ricardo, antes de despedirte, ¿no? Esto de estar preparado, recién lo identificaba en cuanto a infraestructura, en cuanto a la prevención que puede tener uno como ciudadano, y después preparar en cuanto a la ciencia, qué implica esa preparación también. Bueno, de la ciencia se trabaja muchísimo, hay muchos grupos trabajando. Tenemos un discípulo de acá, que algún día lo pueden entrevistar, que es el doctor Benjamin Haidt, que ocupa un alto cargo en el GFZ en Potsdam, en Alemania, donde se hizo la primera medición del mundo de un sismo, instrumental, ¿no? En el siglo XIX, instrumental. De ahí, ¿no es cierto?, todo lo que sabemos de antes es lo vamos calculando de acuerdo al año que se produjo. Bueno, se trabaja muchísimo en la interpretación de todo lo que son estos que yo les acabo de mencionar, que son las fallas sismogénicas. Fallas que están activas, que se han movido en los últimos miles de años y que se pueden mover en cualquier momento. Ricardo, yo tengo una respecto a los tsunamis, ¿no? Que bueno, quizás acá en Salta no tenemos salida al mar ese punto, no está ese riesgo, pero bueno, por ejemplo en Venezuela, después de lo que fue la catástrofe y demás, se descartó la posibilidad de tsunami. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a lo científico, en cuanto a los movimientos de placas para un terremoto y para un tsunami? ¿Cuál es? Claro, no, son bien asociados, ¿no? O sea, por ejemplo, es curioso, pero el mismo año 1692 que se destruyó Esteco, se destruyó la ciudad de Port Royal, en Jamaica, ¿no? El mismo año. Mirá. Las dos se atribuyó al pecado y todo lo demás. Sin embargo, una era continental y la otra era borde marino, ¿no? Una fue con tsunami, obviamente Teco ni se enteró del tsunami. Nosotros tenemos la potencialidad de los tsunamis solamente en la costa del Pacífico. Incluso en la costa del Atlántico hubo tsunamis también, pero no llegan a tener digamos, la magnitud de los que se han dado en el Pacífico. Hay ciudades como Arica, Iquique, muchas de las ciudades de Antofagasta, de la costa, que han sido completamente arrasadas en siglos anteriores por los tsunamis, ¿no? Porque el tsunami, ¿qué pasa? Lo que ocurre, esto estudia mucho también el doctor Benjamin Haidt, lo que ocurre es que se rompe la losa pacífica, la placa, y a veces se rompe 500, 1000, 1500 kilómetros, ¿no? Se hunde, y entonces dispara esos terremotos de 8 o más, 8.8, vuelvo a repetir, el último, y el océano de golpe queda como que ¿qué pasó acá? Se hunde, retrocede completamente y después carga contra la costa y puede llegar a tener olas de 5 metros, 10 metros, 20 metros. Hay registros históricos, digamos, de bloques que se han llevado hasta gran altura y están depositados sobre la costa. Y aquí en Salta, en cuanto al mapa, ¿no? Directamente, la mayoría de los sismos se dieron, las zonas más complicadas son el sur y la Puna, ¿o...? No, nosotros, la zona más complicada nuestra es, digamos, la Puna, vuelvo a repetir, prácticamente no tiene... está caliente y no. Nosotros la zona más complicada son la cordillera oriental, vuelvo a repetir, la cordillera oriental tiene el Valle Calchaquí, el Valle de Lerma, que es donde estamos nosotros, y el Valle de Siancas, ¿no? En el Valle Calchaquí tuvo aquel terremoto tremendo de la Nochebuena de 1930. Nosotros lo tuvimos aquí, en el borde del valle, como dijimos hace rato, el 27 de febrero de 2010. Pero antes están los terremotos que sufrimos nosotros en 1948, por ejemplo, que fue muy fuerte, que hizo mucho daño en Salta, o el de 73-74, que se producen aquí para el lado de Güemes, digamos, hacia lo que sería la otra sierra que limita al valle de Sianca, ¿no? Ahí tenemos también una zona, justamente con la directora del IMPRES, que era la doctora Patricia Alvarado, un poquito antes de que ella fallezca, habíamos publicado un trabajo científico sobre ese sismo de 1948, ¿no? Que fue muy importante para Salta, era el sismo que recordaban nuestras madres y nuestras abuelas. Ya nadie se acuerda de ese sismo, salvo acá en el diario Luis Borelli, que siempre recuerda estas cosas históricas y ha escrito sobre ese tema. Y es importante reconocer nuestra historia, ¿no? Y a partir de eso
trabajar y sobre todo estar preparados, ser conscientes que estamos en una zona sísmica y en una tierra que se mueve todo el tiempo. Sí, queda Y eso de que es imposible predecirlos, pero hay que claro, estar preparados para el eso. de que uno estudia todo el tiempo en cuanto a la ciencia, pero la naturaleza también nos sorprende en cualquier momento. Hay que tener en cuenta de que todas estas montañas que nosotros estamos viviendo son montañas muy jóvenes, muy jóvenes, de ayer. Claro. Y se están levantando, todos los años se levantan unos centímetros, así como la placa se hunde 8 centímetros, las montañas se están moviendo 2 o 3 centímetros, depende de los lugares, unas más, otras menos. Eso es mucho, digamos, estamos hablando de montañas enteras, estamos hablando de continentes que se están moviendo, ¿no? Entonces eso acumula mucha tensión y dispara, y cuanto más joven es, ¿no es cierto?, el edificio andino, cuando más joven es, ¿no es cierto?, más potencialidad tiene de disparar estos terremotos. Ahora, Salta son las diferenciales, por ejemplo, digo, Cordillera Oriental y Sierra Subandina son zonas de alto potencial sísmico, pero después viene la llanura chaqueña, no pasa absolutamente nada. Claro. Todo el este de Salta, para el lado de Rivadavia, toda esa zona, cero. Es importante tenerlo en cuenta. Ricardo, queremos agradecerle por venir con el frío, por visitarnos. No, pero un placer. Y también por explicarnos cómo está Salta, para entender lo que sucedió en Venezuela y cómo hay que estar preparados sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los felicito por el programa. Bueno.